Dicen que en las sombras de un castillo olvidado, una condesa noble se miraba en espejos manchados de sangre, convencida de que la vida de vírgenes podía detener el tiempo en su piel. Antes de sumergirnos en esta historia escalofriante, los invito a que se suscriban al canal, dejen sus comentarios con sus impresiones y no olviden dejar su like para que más personas descubran esta oscura narrativa. Ahora, prepárense, porque lo que viene es una inmersión en el abismo de la crueldad humana, donde la belleza y la barbarie se entrelazan en un relato que no podrán olvidar. En el corazón de la Hungría del siglo XVII, donde los bosques susurraban secretos y las aldeas temblaban bajo el peso de la superstición, Erzsébet Báthory, una noble de linaje impecable, reinaba como una diosa intocable. Nacida en 1560, en el seno de una de las familias más poderosas de Europa, Erzsébet no era una mujer común. Su belleza era legendaria, cabello negro como la medianoche, ojos que parecían perforar el alma y una piel tan pálida que parecía iluminada por la luna. Pero bajo esa fachada de perfección, latía un corazón oscuro, uno que anhelaba más que el poder o la riqueza, la eterna juventud. Erzsébet creció en un mundo donde la nobleza vivía al borde de la decadencia. Su familia, los Báthory, estaba emparentada con reyes, cardenales y voivodas, pero también cargaba con rumores de locura y crueldad. Desde niña, se decía que sufría convulsiones, ataques de furia incontrolable que la dejaban temblando, con los ojos en blanco, como si algo demoníaco se apoderara de ella. Algunos susurraban que era un castigo divino, otros, que era la marca de un linaje maldito. Criada entre lujos, pero también entre castigos brutales y un entorno donde la violencia era moneda corriente, Erzsébet aprendió pronto que el poder se ejerce con mano firme y que la sangre, literal o figurada, siempre tenía un precio. A los 15 años, la casaron con Ferenc Nadasdy, un noble húngaro conocido como el héroe negro por su ferocidad en la guerra contra los turcos. El matrimonio no fue por amor, sino por estrategia, uniendo dos familias poderosas. Ferenc, un hombre tosco y ausente, pasaba más tiempo en el campo de batalla que en casa, dejando a Erzsébet al mando del castillo de Exegte, una fortaleza sombría encaramada en las colinas de los Cárpatos. Allí, rodeada de sirvientes, guardias y un séquito de doncellas, la condesa comenzó a tejer su legado de terror. Los primeros años en Exegte fueron relativamente tranquilos, o al menos, eso parecía. Erzsébet era una administradora implacable, gobernando las tierras de su esposo con una precisión que rayaba en la obsesión. Pero también tenía un lado sádico que comenzó a manifestarse en pequeños actos. Las sirvientas que cometían errores eran castigadas con una severidad desproporcionada, un plato roto podía significar latigazos hasta desmayarse, un vestido mal planchado, quemaduras con hierros al rojo vivo. Los aldeanos comenzaron a murmurar. Las jóvenes que entraban al castillo a servir a la condesa rara vez regresaban a sus hogares. Se decía que algunas huían o se perdían en los bosques, pero los cuerpos nunca aparecían. El punto de inflexión llegó con la muerte de Ferenc en 1604. A los 44 años, Erzsébet quedó viuda, libre de cualquier restricción, y con un castillo que ahora era su reino absoluto. Fue entonces cuando su obsesión por la juventud y la belleza se transformó en algo mucho más siniestro. Según los rumores, todo comenzó con un accidente. Una sirvienta, mientras peinaba el largo cabello de la condesa, tiró demasiado fuerte y recibió un golpe tan violento que la hizo sangrar. Una gota de sangre cayó en la mano de Erzsébet, y al limpiarla, notó que su piel parecía más suave, más joven. Fue una chispa, un momento de locura que encendió una obsesión macabra. La condesa llegó a una conclusión aterradora: la sangre de jóvenes vírgenes era el secreto para preservar su belleza. Pronto, el castillo de Exegte se convirtió en un matadero disfrazado de opulencia. Erzsébet, junto con un grupo de cómplices leales, una nodriza llamada Ilona Ho, una bruja local conocida como Dorothea Essentes, y un sirviente deforme apodado Fixco, comenzó a atraer a jóvenes campesinas al castillo con promesas de trabajo. Las muchachas, pobres y desesperadas, llegaban ilusionadas, solo para descubrir que habían entrado en una trampa mortal. Erzsébet no se conformaba con castigos. Su sadismo escaló a niveles inimaginables. Las doncellas eran encadenadas en mazmorras húmedas, donde la condesa las torturaba con agujas, cuchillos y hierros candentes. Algunas eran obligadas a permanecer desnudas en la nieve hasta morir congeladas, otras eran bañadas en agua helada hasta que sus cuerpos se quebraban. Pero lo más espeluznante era su ritual favorito: drenar la sangre de sus víctimas para llenar tinas donde se bañaba, convencida de que absorbería su juventud. El castillo,
con sus muros de piedra y sus salones iluminados por candelabros, ocultaba un infierno. Los gritos de las muchachas resonaban en las noches, pero nadie se atrevía a intervenir. La condesa era intocable, una noble protegida por su estatus y su riqueza. Los cuerpos de las víctimas eran desechados en fosas improvisadas, arrojados a los lobos o quemados en hogueras secretas. Los aldeanos, aterrorizados, evitaban mirar hacia el castillo. Pero el hambre de Erzsébet era insaciable. Cada vez necesitaba más sangre, más víctimas, y pronto las campesinas no fueron suficientes. Sus ojos se volvieron hacia las hijas de la baja nobleza, una decisión que marcaría el inicio de su caída. La desaparición de tantas jóvenes comenzó a levantar sospechas. Los rumores se extendieron más allá de los Cárpatos, llegando a los oídos de la corte húngara. Erzsébet, sin embargo, seguía convencida de su invulnerabilidad. En su mente, no era una asesina, sino una visionaria, una mujer que desafiaba a la muerte misma. Pero el castillo de Exegte, con sus pasillos impregnados de un hedor metálico y sus paredes que parecían susurrar lamentos, guardaba demasiados secretos. Y los secretos, tarde o temprano, encuentran la forma de salir a la luz. El castillo de Exegte, encaramado como un cuervo negro sobre las colinas de los Cárpatos, se había convertido en un mausoleo viviente. Las noches en sus muros no eran silenciosas, los gritos de las víctimas resonaban en las mazmorras, mezclándose con el ulular del viento que atravesaba los bosques. Erzsébet Báthory, la condesa de sangre, había perfeccionado su reinado de terror. Ya no era solo una noble excéntrica, era un monstruo envuelto en sedas y joyas, cuya obsesión por la juventud la llevaba a extremos cada vez más depravados. Las aldeas cercanas vivían en un silencio opresivo, temerosas de mencionar su nombre, pero los rumores de sus atrocidades comenzaban a filtrarse como veneno. En esta etapa, Erzsébet había transformado su castillo en una máquina de muerte. Sus cómplices, Ilona Jo, Dorothea Essentes, conocida como Dorcó, y el grotesco Fixco, eran más que sirvientes, eran extensiones de su voluntad retorcida. Cada uno tenía un papel en su macabro ritual. Ilona, con su aire maternal, engañaba a las jóvenes campesinas, prometiéndoles trabajo y una vida mejor. Dorcó, cuya reputación como bruja la precedía, preparaba ungüentos y pociones que, según ella, potenciaban los efectos de la sangre. Fixco, un hombre de fuerza descomunal pero mente simple, se encargaba de los trabajos más sucios, encadenar a las víctimas, deshacerse de los cuerpos y limpiar las manchas que la condesa dejaba tras sus baños de sangre. Juntos, formaban una corte infernal al servicio de su señora. El proceso para seleccionar víctimas era meticuloso. Erzsébet prefería a chicas jóvenes, vírgenes, de entre 12 y 18 años, porque creía que su sangre era más pura, más potente para su propósito. Las muchachas eran atraídas con promesas de servir en el castillo, aprender modales de la nobleza o incluso casarse con algún hombre de rango. Una vez dentro, la puerta se cerraba tras ellas. Las conducían a estancias lujosas al principio, donde eran alimentadas y vestidas, como corderos engordados antes del sacrificio. Pero pronto, el velo de la hospitalidad caía. Erzsébet no tenía paciencia para la sutileza. Las víctimas eran arrastradas a las mazmorras, donde la condesa desataba su sadismo con una precisión casi artística. Las torturas eran variadas y crueles. Algunas chicas eran colgadas de ganchos en el techo, con sus muñecas atadas, mientras Erzsébet las cortaba con tijeras o navajas, recolectando la sangre en cubos de cobre. Otras eran obligadas a permanecer de pie en jaulas de púas, donde cada movimiento las desgarraba. La condesa, según los testimonios de quienes sobrevivieron a su cercanía, no solo observaba, participaba con una furia casi sexual. Se decía que mordía la carne de sus víctimas, arrancando pedazos de sus mejillas o brazos, y que a veces bebía la sangre directamente de las heridas, como un depredador. Los baños de sangre eran su ritual supremo. Desnuda, se sumergía en tinas llenas de sangre aún tibia, mientras sus sirvientes vertían más líquido carmesí sobre su cuerpo, como si fuera un bautismo pagano. Creía que cada gota la rejuvenecía, que su piel se volvía más tersa, sus ojos más brillantes. Pero la realidad era otra, su rostro, aunque hermoso, comenzaba a mostrar las arrugas inevitables de los 40 años, y su obsesión solo crecía con su frustración. El castillo olía a muerte. Los sirvientes, obligados a limpiar las mazmorras, no podían eliminar el hedor metálico que impregnaba las piedras. Los cuerpos eran un problema constante. Al principio, eran arrojados a fosas en los bosques o entregados a los lobos que merodeaban los Cárpatos.
Pero cuando las desapariciones se multiplicaron, Erzsébet y sus cómplices comenzaron a quemarlos en hogueras nocturnas o a enterrarlos en patios secretos del castillo. Los aldeanos, aunque aterrorizados, notaban que las jóvenes ya no regresaban. Las familias que osaban preguntar eran silenciadas con amenazas o sobornos. La condesa era la ley en esas tierras, y nadie, ni siquiera los sacerdotes locales, se atrevía a desafiarla. Pero su ambición la traicionó. Las campesinas, aunque numerosas, ya no satisfacían su voracidad. Erzsébet comenzó a mirar más allá, hacia las hijas de la baja nobleza, un error que pondría en marcha el reloj de su destino. Invitar a hijas de nobles menores al castillo era un movimiento audaz, incluso para alguien de su estatus. Estas jóvenes, educadas para ser damas de compañía o para buscar matrimonios ventajosos, llegaban a Exegte con la esperanza de ascender socialmente. Pero una vez dentro, su destino no era diferente al de las campesinas. Erzsébet las veía como trofeos, su sangre aún más valiosa por su linaje. Sin embargo, estas desapariciones no podían ocultarse tan fácilmente. Las familias nobles, aunque de menor rango, tenían conexiones, y sus quejas comenzaron a llegar a oídos poderosos. En 1609, los rumores habían crecido tanto que el rey Matías II, presionado por la iglesia y la nobleza, ordenó una investigación preliminar. Pero Erzsébet, confiada en su influencia, continuó su carnicería, ajena a las sombras que se cernían sobre ella. En el invierno de 1610, el castillo era un hervidero de paranoia. Los sirvientes más leales comenzaban a temer por sus vidas, sabiendo que eran cómplices de crímenes que no podían justificarse. Dorco, la bruja, murmuraba encantamientos para proteger a su señora, mientras Fixco temblaba cada vez que llevaba un cuerpo al bosque. Erzsébet, sin embargo, parecía poseída por una calma aterradora. Seguía recibiendo a nuevas víctimas, organizando banquetes para disimular sus actividades, y bañándose en sangre bajo la luz de la luna. Pero los muros del castillo, que habían guardado sus secretos durante años, empezaban a hablar. Un sirviente, harto del horror, escapó y confesó a un sacerdote local. Las historias de sangre, tortura y muerte comenzaron a circular con más fuerza, y pronto llegaron a Gheorghe Thurzó, el palatino de Hungría, un hombre con el poder y la voluntad de actuar. Thurzó, un noble pragmático y leal al rey, sabía que enfrentarse a los Báthory no sería fácil. Erzsébet era intocable por su linaje, pero las pruebas eran demasiado graves para ignorarlas. En diciembre de 1610, decidió actuar. Con un grupo de soldados y testigos, se preparó para irrumpir en el castillo de Exegte. Lo que encontrarían allí superaría cualquier pesadilla que pudieran haber imaginado. La condesa, ajena al peligro, seguía sumergida en su mundo de sangre, convencida de que su poder la protegería para siempre. Pero el destino, como los lobos de los Cárpatos, ya olfateaba su rastro. La nieve caía como un velo fúnebre sobre el castillo de Exegte en el invierno de 1610, amortiguando los sonidos del mundo exterior, pero no los ecos de los horrores que resonaban dentro de sus muros. Erzsébet Báthory, la condesa de sangre, vivía en un trance de invencibilidad, convencida de que su linaje y su riqueza la protegían de cualquier juicio humano. Pero las grietas en su reino de terror comenzaban a ensancharse. Los rumores, alimentados por el miedo y las desapariciones, habían llegado demasiado lejos, y Gheorghe Thurzó, el palatino de Hungría, estaba decidido a poner fin a las atrocidades. Lo que encontraría al irrumpir en el castillo no solo confirmaría las peores sospechas, sino que dejaría una marca imborrable en la historia, un testimonio de la depravación humana en su forma más cruda. Thurzó no actuó a la ligera. Sabía que acusar a una Báthory, una de las familias más poderosas de Hungría, era un movimiento peligroso. Pero las pruebas eran abrumadoras, testimonios de sirvientes huidos, quejas de familias nobles y el creciente número de desapariciones que ya no podían atribuirse a lobos o accidentes. En la víspera del 30 de diciembre de 1610, Thurzó reunió a un grupo de soldados, clérigos y testigos, y marchó hacia Exegte bajo la luz pálida de una luna invernal. El castillo, con sus torres afiladas y sus muros impenetrables, parecía desafiar a los intrusos, pero el palatino estaba resuelto. Lo que encontraron al cruzar sus puertas fue un cuadro sacado de las peores pesadillas. El aire dentro del castillo era denso, cargado de un hedor metálico que se mezclaba con el moho y la podredumbre. Los soldados, endurecidos por la guerra, palidecieron al avanzar por los pasillos. En las mazmorras, el espectáculo era dantesco. Encontraron a una joven, aún viva pero apenas consciente, encadenada a una pared,
con cortes profundos en sus brazos y piernas, su sangre goteando en un cubo a medio llenar. Otras, menos afortunadas, yacían muertas en el suelo, sus cuerpos mutilados, algunos con marcas de mordiscos y quemaduras. Las paredes estaban salpicadas de sangre seca, y en un rincón, una tina de madera aún contenía un líquido oscuro y viscoso que hizo retroceder a los hombres. Pero lo más perturbador fue el hallazgo de un diario, escrito por la propia Erzsébet, donde llevaba un registro meticuloso de sus víctimas, nombres, edades, fechas. Aunque los números exactos varían según las crónicas, algunos aseguran que la lista superaba las 600 almas, un testimonio escalofriante de su obsesión. Erzsébet fue sorprendida en el acto, o al menos, eso cuenta la leyenda. Algunos dicen que la encontraron bañándose en sangre, su piel brillando bajo la luz de las velas, mientras una doncella moribunda yacía a sus pies. Otros relatos, más sobrios, afirman que estaba en sus aposentos, ajena a la irrupción, dictando órdenes a sus cómplices. Fuera como fuera, la condesa no mostró arrepentimiento. Su rostro, descrito por los testigos como una máscara de arrogancia, no vaciló ante las acusaciones. «Soy una Báthory», se dice que exclamó, «nadie tiene derecho a juzgarme». Pero Thurzó no estaba allí para negociar. Ordenó su arresto inmediato, junto con el de Ilona Jo, Dorothea Essentes, Fixco y otros sirvientes implicados. El juicio que siguió fue un espectáculo de proporciones épicas, no por su justicia, sino por el horror que reveló. Entre 1610 y 1611, decenas de testigos, desde sirvientes hasta familiares de las víctimas, desfilaron ante los tribunales. Los relatos eran escalofriantes. Una criada, que había escapado por milagro, describió cómo Erzsébet cosía los labios de una muchacha que había hablado de más, usando agujas romas para prolongar el sufrimiento. Otro testigo, un joven pastor, confesó haber visto cuerpos arrojados desde las almenas del castillo, cayendo como muñecas rotas en la nieve. Los cómplices, bajo tortura, no escatimaron en detalles. Ilona Jo admitió haber quemado cuerpos en hogueras para ocultar las pruebas. Dorcó, la bruja, habló de rituales paganos que mezclaban sangre con hierbas, asegurando que Erzsébet creía que estos actos la hacían inmortal. Fixco, el más débil del grupo, lloró mientras confesaba haber llevado a innumerables chicas a las mazmorras, sabiendo que nunca saldrían. El número exacto de víctimas sigue siendo un misterio. Algunos documentos oficiales hablan de 80 asesinatos confirmados, pero los rumores de la época elevaban la cifra a cientos. Las crónicas más sensacionalistas, alimentadas por el morbo y la superstición, aseguraban que Erzsébet había matado a más de 650 doncellas, un número que, aunque probablemente exagerado, reflejaba la magnitud del terror que inspiraba. Las pruebas físicas eran innegables: huesos encontrados en los terrenos del castillo, fosas comunes mal ocultas y herramientas de tortura que incluían látigos con púas, cuchillos dentados y jaulas diseñadas para infligir el máximo dolor. Pero Erzsébet, como noble, no podía ser ejecutada sin provocar un escándalo político. El rey Matías II, consciente del poder de los Báthory, optó por una solución que era tanto castigo como compromiso. Sus cómplices no tuvieron tanta suerte. Ilona Jo y Dorothea Essentes fueron declaradas culpables de brujería y asesinato. Sus dedos, que habían ayudado a torturar y matar, fueron arrancados con tenazas al rojo vivo antes de ser quemadas vivas en la plaza pública. Fixco, considerado menos culpable por su rol subordinado, fue decapitado y su cuerpo incinerado. Otros sirvientes menores recibieron penas de prisión o azotes públicos. Pero Erzsébet, la mente detrás de los crímenes, recibió un destino diferente, uno que algunos consideraron demasiado leve y otros, un infierno en vida. En lugar de la ejecución, Erzsébet fue condenada a un encierro perpetuo. Thurzó ordenó que fuera confinada en una de las torres de su propio castillo, en una celda sin ventanas, sellada con ladrillos, dejando solo una pequeña abertura para pasar comida y agua. La condesa, que alguna vez había reinado sobre Exegte como una reina, ahora era una prisionera en su propio dominio. Su belleza, que había intentado preservar con sangre, comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Pero incluso en su encierro, los rumores persistían. Algunos guardias aseguraban escuchar lamentos y risas dementes desde la celda, como si Erzsébet aún se aferrara a su locura, convencida de que la sangre derramada la había hecho inmortal. El castillo de Exegte, ahora maldito a los ojos de los aldeanos, quedó en silencio. Las familias de las víctimas lloraban en privado, mientras la nobleza húngara intentaba enterrar el escándalo. Pero la historia de la condesa sangrienta no podía contenerse.
Los relatos de sus crímenes se extendieron por Europa, alimentando leyendas de vampirismo y brujería que perdurarían durante siglos. La torre de Exegte, donde Erzsébet Báthory languidecía en su prisión de piedra, era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, pero no por la magia que la condesa tanto anhelaba, sino por la crueldad de su castigo. Encerrada en una celda sin ventanas, con apenas una rendija para pasar pan duro y agua, la mujer que una vez se bañaba en sangre ahora vivía en la penumbra, rodeada por el eco de sus propios crímenes. La Hungría de 1611 seguía estremecida por el escándalo, pero el castillo, antaño un hervidero de terror, se había convertido en un mausoleo silencioso, habitado solo por fantasmas y los recuerdos de las víctimas que nunca encontraron justicia plena. La condesa, sin embargo, no estaba lista para desvanecerse en el olvido. Su mente, retorcida por años de obsesión y sadismo, seguía aferrándose a la idea de que la sangre derramada la había hecho eterna. Los primeros meses de su encierro fueron un desafío para los guardias. Algunos, supersticiosos, juraban que Erzsébet no era humana, que sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un lobo, o que sus susurros, audibles a través de los muros, eran encantamientos para liberarse. Otros, más prácticos, decían que la condesa simplemente se había vuelto loca, hablando sola, riendo en la noche o arañando las paredes hasta que sus uñas se quebraban. La comida que le pasaban a menudo quedaba intacta, como si prefiriera morirse de hambre antes que aceptar su caída. Pero Erzsébet no era de las que se rendían fácilmente. Se dice que, en su soledad, escribía en las paredes con su propia sangre, trazando nombres, fechas o tal vez maldiciones, como si quisiera dejar una última marca en el mundo. Fuera de la torre, el destino del castillo de Exegte y de los Báthory estaba sellado. La familia, aunque poderosa, no pudo escapar del oprobio. Los hijos de Erzsébet, criados lejos de los horrores de su madre, heredaron las tierras, pero el nombre Báthory quedó manchado para siempre. Las propiedades de la condesa fueron confiscadas en parte, y el castillo, considerado maldito, fue abandonado por los nobles y evitado por los aldeanos. Los rumores de apariciones fantasmales comenzaron casi de inmediato, sombras de muchachas corriendo por los pasillos, gritos que resonaban en las noches sin luna, o el sonido de cadenas arrastrándose en las mazmorras. Exegte se convirtió en un lugar de peregrinación para los morbosos y los curiosos, pero también en un recordatorio de que el mal, una vez desatado, deja cicatrices que no se borran. Erzsébet murió el 21 de agosto de 1614, a los 54 años. La historia de su muerte es tan turbia como su vida. Según los registros, un guardia la encontró tendida en el suelo de su celda, fría e inmóvil, con una expresión que algunos describieron como una sonrisa desafiante. No había marcas de violencia, ni signos de lucha. Algunos creyeron que simplemente se dejó morir, agotada por el encierro y la locura. Otros, más inclinados a la leyenda, aseguraban que su pacto con fuerzas oscuras había terminado, y que algo, o alguien, vino a reclamar su alma. Los aldeanos, al enterarse, no lloraron. Muchos celebraron en silencio, mientras otros temían que su espíritu, alimentado por tanta sangre, nunca descansaría. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en el cementerio de Exegte, pero los lugareños, horrorizados, exigieron que lo trasladaran. Finalmente, sus restos fueron llevados a un lugar desconocido, como si incluso en la muerte, Erzsébet fuera demasiado peligrosa para permanecer cerca. El legado de la condesa sangrienta no terminó con su muerte. Su historia, alimentada por los testimonios del juicio y las exageraciones de la época, se convirtió en una leyenda que cruzó fronteras. En un mundo obsesionado con lo sobrenatural, Erzsébet fue transformada en un ícono de vampirismo, una precursora de las historias de Drácula que surgirían siglos después. Los cronistas de la época, ansiosos por vender panfletos, exageraron los detalles. Se hablaba de rituales satánicos, de pactos con demonios, de un castillo lleno de esqueletos y sangre que nunca se secaba. Aunque muchas de estas historias eran sensacionalistas, los hechos confirmados eran lo suficientemente horrendos como para no necesitar adornos. Erzsébet no era una vampira en el sentido literal, pero su sed de sangre y su crueldad la convirtieron en un monstruo más real y aterrador que cualquier criatura de ficción. El debate sobre su cordura y sus motivos persiste hasta hoy. Algunos historiadores argumentan que Erzsébet fue víctima de una conspiración política, una mujer poderosa que amenazaba el orden patriarcal y fue destruida por sus rivales. Otros ven en ella una psicópata, una mente rota por la obsesión y el poder, incapaz de distinguir entre el placer y el dolor. Lo cierto es que su historia revela las profundidades a las que puede llegar la humanidad cuando el deseo y la locura se entrelazan.
Las víctimas, cuyas voces fueron silenciadas en vida, hablaron a través de los testimonios del juicio, y sus nombres, aunque en su mayoría olvidados, son el verdadero peso de esta tragedia. El castillo de Exegte aún se alza, en ruinas, como un recordatorio sombrío. Los turistas que lo visitan hoy sienten un escalofrío al caminar por sus pasillos, como si las piedras aún guardaran los lamentos de las doncellas. La figura de Erzsébet Báthory, con su belleza gélida y su crueldad sin límites, sigue fascinando y repeliendo. Es una advertencia sobre el poder absoluto, la vanidad desmedida y el costo de desafiar a la muerte. Su historia no tiene un final feliz, ni una moraleja clara, solo un eco que resuena: la sangre, aunque derramada, nunca otorga la eternidad. Y así, en las sombras de los Cárpatos, la condesa sangrienta permanece, no como una reina inmortal, sino como un espectro de la historia, una herida que nunca cierra del todo. ¿Qué les parece este descenso al abismo? ¿Qué harían ustedes si se encontraran cara a cara con una mente como la de Erzsébet? La historia termina aquí, pero sus ecos seguirán resonando en sus mentes. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del horror.